Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Seguimos acá con los especiales. Me he quedado ahí asombrado todavía de todas estas cosas que establece el nuevo código de la nueva iglesia. Que desestablece. Sí, destablece. Nadie, bueno, insisto, entremos por donde entremos. Es una tabla de muchas entradas. Sí, es un desastre. Bueno, ya entonces llegamos propiamente al tema que que teníamos previsto, concretamente sobre el purgatorio. Y acá hay una pregunta que está interesante y dice: ¿se puede citar el concilio y el papa que definió el purgatorio como dogma? Uh-huh. Hay otras dos que dicen... bueno, después venimos a esas dos. Entonces, respecto al purgatorio, primero, bueno, demos la noción. Ya tenemos esto ya lo hemos tratado, ¿no es cierto? Con la palabra purgatorio se designa el lugar de los justos que murieron en gracia y amistad con Dios, pero con el reato de alguna pena temporal debida a sus pecados, es decir, imperfectamente purificadas de las faltas cometidas. Entonces ahí está la noción de que todo pecado lleva consigo una pena eterna, si ese pecado mortal, ¿no es cierto?, una pena eterna, y una pena temporal. Entonces, tratándose del pecado mortal, con la confesión o con un acto de contrición perfecto, con la intención de confesarme, y si realmente no puedo llegar a confesarme sin que sea mi culpa, entonces Dios perdona el pecado, por lo tanto perdona la deuda eterna, pero queda la pena temporal. Y todo pecado venial conlleva también una pena temporal. Entonces, con la palabra purgatorio se designa el lugar de los justos que murieron en gracia y amistad con Dios, es decir, sin deuda eterna. Murieron en estado de gracia, no en estado de pecado mortal. Murieron en estado de gracia y amistad con Dios, pero con el reato de alguna pena temporal debido el reato a sus pecados, es decir, imperfectamente purificadas de las faltas cometidas. Eso es el purgatorio. Ahora bien, tenemos en la Sagrada Escritura y tenemos en el Magisterio de la Iglesia los datos sobre esto. Entonces, el Concilio de Lyon en 1274 estableció, dijo... Estamos perdidos. Sí. Se perdió, está más perdido que... Yo creí que me seguías. No, estamos. Bueno, entonces el Concilio de Lyon, en el año 1274, eso está en el Denzinger, número 464. Concilio de Lyon establece, el Concilio de Lyon, fíjense en que es el concilio al cual estaba convocado Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Santo Tomás de Aquino, camino a este Concilio de Lyon, muere en Fossanova, en el norte de Italia, y San Buenaventura llega, está un tiempo ahí en el Concilio de Lyon, y muere durante el concilio. Los dos santos doctores de aquel entonces mueren alrededor de este año 1274. 1272 creo que murió Santo Tomás y después San Buenaventura. Entonces, Concilio de Lyon, Denzinger 464. Creemos que verdaderamente arrepentidos murieron en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones. Sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias. Bueno, entonces ahí habla de penas purgatorias, por lo tanto, purgatorio,
penas purgatorias para las almas que, habiendo muerto verdaderamente arrepentidos, en caridad, pero antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia sus pecados, de comisión o de omisión. Entonces mueren en gracia de Dios, pero sus almas mueren con todavía penas para purgar. Sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias. Benedicto XII, en 1336, Denzinger 530, él dice: por esta constitución, que ha de valer para siempre, con autoridad apostólica definimos que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como la de los santos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente en el futuro, o si entonces lo hubo o habrá algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se hubieren purgado, estuvieron, están y estarán en el cielo, donde vieron y ven la divina esencia hasta el juicio y desde entonces hasta la eternidad. Está clarísimo y abarca todo, es un poco confuso, sobre todo al escucharlo, pero ahí abarca absolutamente todo y queda claro entonces que si tienen algo purgable en ellos, después que lo hubiesen purgado, van a ir al cielo. Entonces, si bien no aparece la palabra purgatorio, sí dice que purgable. Poco tiempo después, en 1351, Clemente VI, esto está consignado en el Denzinger 570 y siguientes, dice, o sea, él formula ahí, es como una especie de profesión de fe que pide. Dice: preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio, al que descienden las almas de los que mueren en gracia, pero no ha satisfecho sus pecados por penitencia completa. Por una penitencia completa. O sea, quienes no han hecho realmente la penitencia que necesitaba para satisfacer la culpa, aquí en la tierra, entonces, después de muerto necesitan un lugar para purgar esa pena. Y ahí les pregunta claramente, Papa Clemente VI, preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio. Y establece claramente también que es al que descienden las almas de los que mueren en gracia, pero no han satisfecho sus pecados por una penitencia completa. Bueno, tenemos después el Concilio de Florencia en 1439, tenemos a León X, es importante, León X en 1520, que condena, entre otras, las siguientes afirmaciones de Lutero. Es la famosa bula Exsurge Domine de 1520, directamente contra Lutero. Esto está en el Denzinger 777. Pasé la del Concilio de Florencia, que es un poco larga. Entonces, dice el Denzinger en el 777. El purgatorio no puede probarse por escrituras sagradas que estén en el canon. Eso está condenado, atención. Entonces, la bula Exsurge Domine condena, entre otras, esta afirmación de Lutero. ¿Qué decía Lutero? Que el purgatorio puede probarse, no puede probarse por escrituras sagradas que estén en el canon. Entonces, eso está condenado, por lo tanto, la contradictoria es la verdadera, que era lo que quería leer recién Federico. El purgatorio puede probarse por escritura sagrada y está en el canon de las escrituras realmente canónicas o aprobadas, o sea, realmente, ¿cómo se llama? Con la asistencia del Espíritu Santo. El Concilio de Trento, un poco después, sigue. El mismo 1500, pero en este caso, en la sexta sesión del 1547, definió expresamente la existencia del purgatorio en el siguiente canon contra los errores protestantes. Denzinger 840. Dice el Concilio de Trento: si alguno dijere que, después de recibida la gracia de la justificación,
de tal manera se le perdonara la culpa y se le borre el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no quede reato alguno de pena temporal, que haya de pagarse en este mundo o en el otro, en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que condena el Concilio de Trento? Los que niegan que pueda quedar algún reato de pena temporal, y en ese caso que ese reato de pena temporal tiene que pagarse, sea en este mundo, sea en el otro, y dice en el purgatorio. O sea, el protestantismo en ese entonces decía que si quedaba un reato, un remanente... No, ni siquiera. Peca fuerte y cree fuerte, no queda nada. Ah, bien. Peca y hace lo que quiera, total. Y igual que los protestantes de hoy en día, que se dicen católicos. Se mueren y se van todos al cielo. Hoy en día se van todos al cielo. No sé, esa idea de iglesia totalmente protestante... Ni hay infierno ni hay purgatorio hoy en la iglesia católica. Conciliar apóstata. Qué bárbaro. Y bueno, la verdad que... Entonces, el Concilio de Trento fue muy claro. Si alguno dijere, o sea, esto está condenado, si alguno dijere lo que va a seguir, sea anatema. O sea, ¿quién es anatema? ¿Quién está condenado? El que dice que después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal que haya de pagarse, sea en este mundo, sea en el otro, en el purgatorio. Entonces, uno está en pecado mortal, de alguna manera, sea con la confesión o de otra manera, se le perdona el pecado mortal, también se le perdona absolutamente todo reato de pena temporal. De modo que pasa derecho al cielo. Por supuesto que acá está diciendo, ojo, tiene que morir en gracia de Dios. Está negando, esto está condenando a los que niegan el purgatorio, no a los que niegan el infierno. Pero después la cosa fue avanzando, entonces están los demás. Más adelante, en la sesión 25 del 3 y 4 de diciembre de 1563, promulgó el siguiente decreto sobre el purgatorio. Dice así el Concilio de Trento. Puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las sagradas letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente este ecuménico concilio que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar, mandado el Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y los sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada a los fieles de Cristo. Bueno, quien lee esto sabrá entonces quiénes son los realmente obedientes a los santos padres y a los concilios, y quiénes son los desobedientes. Entonces, manda el Concilio de Trento a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y los sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada a los fieles de Cristo. Denzinger, 983. Y finalmente está la profesión de fe tridentina, llamada Fe de Tridentina, promulgada por el Papa Pío IV en 1564, donde decía el Papa Pío IV, el anterior a San Pío V, sostengo firmemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles. Bueno, esta doctrina está también en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de los Macabeos, en el libro de Job, como en el Nuevo Testamento. También San Mateo 12, 31, 32, por ejemplo, 1 Corintios 3, 10, 15. Todos estos textos, de alguna manera, la mayoría, sobre todo los de San Pablo, están, y los de Job, y los de los Macabeos, están incorporados en las diversas misas. Hay 4 misas por los difuntos que tienen sus respectivas epístolas y evangelios, y se refieren a todas estas citas. O sea, está en la Sagrada Escritura, está definido por el magisterio de la Iglesia. Y hemos visto entonces, también está en la tradición, o sea, de los santos padres,
San Agustín, San Cesareo de Arles, San Juan Crisóstomo, San Isidoro de Sevilla, etcétera. Y por supuesto queda la razón teológica, que es la que enseña Santo Tomás. Dice, de los principios que hemos expuesto más arriba, puede deducirse fácilmente la existencia del purgatorio. Entonces hay unos principios de los cuales se puede deducir fácilmente, se puede sacar como conclusión la existencia del purgatorio. ¿Por qué? Porque si es verdad que la contrición borra los pecados, no quita del todo el reato de pena que por ello se debe. Ni tampoco se perdonan siempre los pecados veniales, aunque desaparezcan los mortales. Ahora bien, y es importante esta menor, ahora bien, la justicia de Dios exige que una pena proporcionada restablezca el orden perturbado por el pecado. Luego, conclusión, hay que concluir que todo aquel que muera contrito y absuelto de sus pecados, pero sin haber satisfecho plenamente por ellos a la divina justicia, debe ser castigado en la otra vida. Continúa Santo Tomás, negar el purgatorio es pues blasfemar contra la justicia divina. Es pues un error y un error contra la fe. Por eso San Gregorio Niceno añade a las palabras citadas más arriba, nosotros lo afirmamos y creemos como una verdad dogmática. Y la misma Iglesia universalmente manifiesta su fe en él por las oraciones que hace por sus difuntos, comillas, a fin de que sean librados de sus pecados, lo cual no puede entenderse sino de los que están en el purgatorio. A ver si entendemos, ¿no? La Iglesia dice, a fin de que sean liberados de sus pecados. ¿Quiénes? Y no puede entenderse, dice Santo Tomás, sino de los que están en el purgatorio. No pueden ser los que están en el cielo, no puede ser los que están en el infierno. Ahora bien, el que resiste a la autoridad de la Iglesia incurre en el pecado de herejía. ¡Pam! Concreto, Santo Tomás. Bueno, hay otras citas, ¿no es cierto? Pero pasemos, todo eso ya está en Radio Cristiandad, en los especiales, creo que fue en el año 2010, sobre los novísimos. Sobre los novicios hay una parte sobre el purgatorio. Pero hay unas preguntas que me habían entonces formulado más arriba. Entonces, sobre quién puede, si se puede citar el concilio, tenemos el concilio de León, el concilio tridentino, el de Florencia, y tenemos después a Benedicto XII, sobre quién definió como dogma. Hay bastante sobre esto. Bueno, había dos preguntas más, más o menos yo las puse en este lugar, en este apartado, ¿no es cierto? La segunda pregunta dice, ¿es verdad que hay 3 estados en el purgatorio? Bueno, hay revelaciones privadas que hablan sobre esto, pero no hay absolutamente nada definido. ¿La de Akita? No, bueno, no, disculpe. No. Hay revelaciones privadas que son más o menos creíbles, ¿no es cierto? Pero las más creíbles y las aprobadas por la Iglesia, la de Santa Catalina de Génova, por ejemplo, no habla de esto. Entonces, que hay 3 estados en el purgatorio, bueno, yo puedo hacer infinidad de divisiones, ¿no? Pero puedo hacer una de 3 estados, sí. Los que acaban de llegar, los que todavía han de permanecer largo tiempo en el purgatorio y los que ya están por salir, prácticamente totalmente purificados. Y son 3 estados distintos, evidentemente, el de esas almas, por todo lo que eso comporta. Entonces no es lo mismo el que acaba de llegar y por ahí sale antes que la que está por salir, porque tiene muy poco para purgar. Pero está la que acaba de llegar y todavía tiene de aquí al fin del mundo. Están las que ya hace mucho tiempo que están, y están las que ya, habiendo ya pasado prácticamente todo su purgatorio, están prontas a volar al cielo. Y evidentemente que yo puedo formular oraciones, puedo aplicar sufragios, entonces puedo decir, bueno, ofrezco este rosario por aquella alma que está más próxima a salir del purgatorio, que le falta a lo mejor solamente este rosario, yo no lo sé, o esta misa. Puedo ofrecer mi sufragio por el alma que acaba de llegar. Puedo ofrecer por aquella que hace ya siglos que está en el purgatorio.
sea, yo puedo hacer esa distinción, pero de que haya 3 purgatorios o 3 estados, eso, insisto, ciertas revelaciones privadas hacen referencia a esto, pero eso no es de fe ni tampoco es porque uno está obligado a creerlo. No hay nada que lo defina. No. Y la otra pregunta, bueno, realmente no la entiendo mucho el sentido, pero bueno, dice así. ¿Es verdad que en el purgatorio hay asesinos? Y es verdad que en el purgatorio están aquellos que han infringido cualquiera de los 10 mandamientos, que se han arrepentido y han muerto en estado de gracia, pero sin haber purgado, sin haber pagado toda la deuda temporal debido a no haber amado a Dios sobre todas las cosas, a haber tomado el nombre de Dios en vano, a no haber santificado la fiesta, no haber honrado al padre y la madre, a haber matado. Cualquiera de esos 10. Obvio, no hay ningún pecado. La única condición es que se haya obtenido el perdón y haya recuperado la gracia. Y que le quede ahí un remanente por saldar. Entonces, si la pregunta ¿es verdad que en el purgatorio hay asesinos en cuanto a asesinos? Y no, entonces no, porque si no se arrepintió, si sigue siendo asesino, y se va al infierno. Si muere con el deseo de seguir asesinando, es decir, no hay verdadera contrición, no hay ni siquiera atrición, por lo tanto la absolución es inválida. Entonces, si hay en el purgatorio asesinos en cuanto a asesinos, y no, ellos están en el infierno. Ahora, si hay en el purgatorio aquellos que habiendo asesinado se han arrepentido, y sí, es lo mismo que los que han faltado a misa, han robado, han fornicado, o lo que fuese. La condición es que se han arrepentido de su pecado y no han satisfecho suficientemente, no han purgado suficientemente ese pecado aquí en la tierra, por lo tanto lo tienen que purgar allá. Esa es la noción misma de purgatorio. Habiendo muerto en gracia de Dios, no purgaron todo. Entonces, ¿cómo perdieron la gracia de Dios? Y cometiendo algún pecado de alguna manera contra alguno de los 10 mandamientos. No hay 11 mandamientos, son 10. Y el asesinar comporta no matarás al inocente. Bueno, vamos a la cuestión del lugar del purgatorio. Eso ya es un poco más interesante, ya lo hemos tratado también cuando vimos los especiales, porque tanto con respecto al purgatorio, como respecto al cielo, como respecto al infierno, qué sé yo, se habla más bien del purgatorio, del cielo, como un estado y no como un lugar. Bueno, la tradición cristiana ha concedido al purgatorio un lugar determinado, como una especie de prisión donde las almas quedarían en cierto modo encarceladas por la justicia vindicativa de Dios. Según el cardenal Villot, la existencia de ese lugar, lo mismo que los lugares del cielo y del infierno, responde a un sentimiento de los padres y de los teólogos del que nadie puede apartarse sin gran temeridad. Esto estará en el libro ese que me hablabas en el corte, sí, sobre el cardenal Villot, respecto de los novísimos, ¿no? Es un poco extenso ese libro. Bueno, Santo Tomás de Aquino expone el pensamiento tradicional con mucha reserva y modestia, advirtiendo expresamente que no se trata de una verdad de fe, ni plenamente demostrada por la razón teológica. Pasamos, el argumento lo tienen ustedes, ya les digo, ahí en el lugar ese, de los especiales que ya hemos visto sobre los novísimos, está tomado del suplemento, artículo 2, cuando habla del purgatorio. En definitiva, no se puede afirmar con certeza, pero siguiendo lo que afirman los santos padres, los teólogos y demás, según dice el cardenal Villot, eso responde a un sentimiento de los padres del que nadie puede apartarse sin gran temeridad. En cuanto a otro tema importante, sobre el lugar, ¿no es cierto?, del purgatorio. Bueno, algunos piensan, o sea, justamente, en cuanto al lugar, tiene que estar en la parte inferior. O sea, descendit ad inferos es el infierno, el limbo de los justos del Antiguo Testamento, también el purgatorio. Entonces, normalmente, el cielo está arriba y estos lugares de expiación o de pena temporal o pena eterna están abajo. Entonces ahora ya entraríamos también rápidamente, porque cosas sabidas, ¿no es cierto?, lo referente
a la naturaleza del purgatorio y entonces la pena de sentido y la pena de daño. Entonces Santo Tomás escribe: en el purgatorio hay una doble pena, una de daño, en cuanto que se les retrasa la visión de Dios, y otra de sentido, en cuanto que son castigados con fuego corporal. Y son ambas tan intensas que la pena mínima del purgatorio excede a la mayor de esta vida. Está en el mismo tratado en el purgatorio, en la parte del suplemento, porque murió antes de terminar de redactar toda la suma teológica, así que esto está tomado de obras anteriores de Santo Tomás. Bueno, está en el artículo 3. Entonces ahí tenemos una doble pena, la pena de daño, que es la dilación de la gloria, que es lo que más hace sufrir a las almas del purgatorio. El retraso de la vista de la gloria divina. De participar de la gloria divina, sí, de la visión divina, es lo que más los hace sufrir, porque justamente es completamente distinto el estado de un alma condenada a la de un alma que se sabe salvada y que tarde o temprano va a ir a gozar de Dios. Entonces esa dilación es lo que más le hace sufrir. Como vamos a ver después, porque justamente esas almas aman a Dios. En cambio, las de los demonios odian a Dios. Entonces, la no visión acompañada de odio no es lo mismo que la no visión acompañada de amor. Entonces, el sufrimiento en el purgatorio es mayor en ese sentido. Entonces, propiamente hablando, solo en el infierno se da una verdadera pena de daño. Entonces dice, hablando ahí sobre la pena de dilación de la gloria, propiamente hablando, solo en el infierno se da la verdadera pena de daño, ya sea que ella es el castigo ultraterreno a la aversión actual de Dios, que no se da en las almas del purgatorio. El gran teólogo, el cardenal Cayetano, prueba que no hay en el purgatorio verdadera pena de daño. Su razonamiento es el siguiente: en el purgatorio se expira únicamente los pecados veniales, perdonados o no antes de morir, y los pecados mortales ya perdonados antes de la muerte. Por otra parte, la pena de daño corresponde al pecado por aversión a Dios, realizada por el pecador al cometerlo, y la pena de sentido corresponde al gozo ilícito de las cosas creadas. Ahora bien, los pecados veniales no se deben a nadie pena de daño, ya que el hombre no se aparta por ello de Dios con el último fin, sino también solo se desvía un poco del recto camino, pero conservando su tendencia principal a Dios. Y a los pecados mortales ya perdonados tampoco corresponde la pena de daño, ya que la aversión de Dios que hubo cuando fueron cometidos fue rectificada por el pecador al arrepentirse de ellos y volverse nuevamente a Él, a Dios. Luego en el purgatorio no se da verdadera pena de daño por ninguna de las clases de pecados. Bueno, eso en cuanto a la noción misma, ¿no es cierto? O sea, porque conservan la orientación hacia Dios, pero está el retraso de la visión beatífica. Entonces, ese retraso es una pena intensísima, humanamente imposible de describir. Eso, sobre todo, lo vamos a ver después con Santa Catalina de Génova, ¿no es cierto? En su tratado sobre el purgatorio, tiene páginas muy, muy interesantes, lo vamos a ver después. En cuanto a la pena de sentido, bueno, pasamos rápidamente también. La tradición católica está perfectamente de acuerdo en que las almas del purgatorio, además de la pena de dilación de la gloria, sufren una especie de pena de sentido en castigo de los goces ilícitos de los bienes creados que se permitieron durante su permanencia en el cuerpo mortal. Entonces, en el purgatorio tiene que haber, por consiguiente, una pena de sentido, con mayor razón todavía que una pena de daño. Entonces, Santo Tomás también identifica realmente ambos fuegos, el fuego del purgatorio, el fuego del infierno,
de tal suerte que un mismo fuego atormentaría a los condenados y purificaría a los habitantes del purgatorio. Es el mismo fuego, pero tiene dos finalidades completamente distintas. Claro, creo que acá también un poco volviendo a los estados del purgatorio, creo que acá también se confunde un poco esa noción, ¿no? Es lo que dicen esas apariciones privadas, sí, como diciendo, bueno, hay más intensidad en el purgatorio, en el primer purgatorio, por así decir, es más intenso que el segundo purgatorio, y el tercero es mucho más liviano, por así decir, ¿no es cierto? Claro. Pero, no sé, yo ya digo, esas son revelaciones privadas, yo mucho no las sigo. Lo importante es, uno, hacer penitencia, purgar sus pecados de aquí, tratar de no ir al purgatorio, y rezar por las almas que están en el purgatorio, así están en el primero, en el segundo o en el tercero. Claro, no se sabe la pena que está sufriendo, realmente necesita salir de ahí. Uh-huh. No sé si había preguntas, sí, no sé si había referente a este tema. No. Sí, sobre la duración del purgatorio, eso es más interesante. Entonces tenemos las dos penas, la pena de daño, la pena de sentido. Ambas son dolorosísimas, son gravísimas. Realmente las almas del purgatorio sufren, y mucho, y entonces no pueden merecer de ninguna manera. Entonces después va a venir lo que nosotros tenemos que ver, en la manera que nosotros tenemos o las diversas maneras de poder ayudarlas. Pero en cuanto a la duración del purgatorio, la pregunta que hacen es, ¿qué sucede con el purgatorio después de la parucía y luego del fin del mundo? Uh-huh. Entonces, va a terminar el purgatorio, o sea que los padres, los teólogos tratan ese tema, decir, bueno, si aproximándose, por así decir, en la sabiduría de Dios, la parucía o lo que fuese, se intensificarán, por así decir, la prueba de sentido para terminar de purificar, de modo tal que no quede el purgatorio, sobre todo no después del fin del mundo, va a quedar el cielo o el infierno. Entonces preguntan también, ¿qué pasa con las almas que tienen que purgar hasta el fin de los tiempos? ¿No habrá nadie que gane una indulgencia por ellas o rece una santa misa para que su sentencia se acorte? Y sobre todo evocan el caso famoso, ¿no es cierto?, de la amiguita de Lucía de Fátima, que al preguntarle a ella si estaba en el cielo, dijo, no, está en el purgatorio y estará hasta el fin del mundo. Entonces está la cuestión de la duración del purgatorio, o sea, ¿cuánto dura? Bueno, la respuesta inmediata, sencilla, simple, es que debe durar tanto cuanto es necesario para saldar la deuda que ha contraído en esta tierra y con la cual muere. Entonces, ¿por cuánto tiempo se está en el purgatorio? Antes de profundizar, ¿no es cierto?, fijemos algunos puntos sobre los cuales no puede haber discusión ninguna. Ante todo, es cierto que las penas del purgatorio no son eternas. Entonces, con eso ya vamos respondiendo también si, bueno, cuánto va a durar y si va a durar después del fin del mundo o no. Por lo pronto, no son eternas. De lo contrario, ya serían infierno. En esto consiste la diferencia esencial entre uno y otro, que uno es temporal, el otro es eterno. También es igualmente cierto que no durarán más allá del juicio universal. No durarán más allá del juicio universal. San Agustín dice, en cuanto a las penas temporales debidas por el pecado, unos las sufren todas en este mundo, otras en el otro. Hay quienes padecen parte en este mundo y parte en el otro, pero todas antes que ocurra el juicio severísimo, que será el último. Nadie piense, continúa San Agustín, que después de aquel día terrible puedan existir penas purificadoras, puesto que desde aquel momento todas las almas serán o eternamente felices o infelices para siempre.
También está fuera de duda que las penas del purgatorio no serán ni igualmente duraderas ni igualmente atormentadoras para todas las almas. O sea, el purgatorio no es igual para todos, ni en cuanto a la duración ni en cuanto a la intensidad. Allí hay desigualdad de deuda, por lo tanto no puede haber igualdad de castigo, si no eso iría contra la justicia. Entonces, a desigualdad de deuda, desigualdad de castigo, sea en la intensidad, sea en la duración. Entonces, si para purificar una esfera de oro que está llena de adherencias, y se la pone en el crisol, ¿no es cierto?, para quitarle justamente por el fuego toda esa resaca. Entonces, si, por así decir, le doy al fuego una intensidad de 10, y bueno, a lo mejor tengo que aplicar el soplete durante media hora. Si le doy una intensidad de 30, y serán 10 minutos. Y si le doy una intensidad de 100, bueno, será más rápido toda la escoria purificada, ¿no es cierto? Entonces, si acercándose el juicio final, y por lo tanto, como no va a perseverar no va a perdurar después del juicio, Dios intensificará la fuerza del fuego purificador, bueno, yo no lo sé, pero lo concreto es que después del juicio final no habrá purgatorio. Igualmente, se puede proceder con cautela para no aplicar a todas las almas del purgatorio lo que por revelaciones privadas se puede haber sabido relativamente a algún alma en particular. Y tener mucho cuidado con eso. Primero ver si la revelación privada es cierta, y luego, aunque sea cierta, no se puede aplicar a todas. Concretamente en cuanto al lugar, por ejemplo. Entonces, algunos sostienen que el lugar del purgatorio, uno pasa el purgatorio allí donde cometió el pecado. Bueno, pero si eso es cierto, como hubo diferentes pecados, uno se iría transportando de purgatorio a purgatorio, por así decir. Pero tenemos una revelación privada del Padre Pío, que vio a su sacristán, a Juan, que estaba en la iglesia, pasándose de un lado al otro, de derecha a izquierda, haciendo la circunflexión en el medio cada vez que pasaba delante del Santísimo. Entonces después le preguntó, ¿qué estás haciendo acá? Y estoy pasando mi purgatorio a purgar las irreverencias que cometí contra el Santísimo. Ahora, si eran las únicas penas que tenía que purgar, o estaba ahí purgando esas, y después fue a purgar a la sacristía, las que cometió en la sacristía, no sé. Bueno. ¿Se da solamente en esa alma? Sí, por eso. Entonces, deducir de esa revelación que tuvo el Padre Pío, que las almas del purgatorio pasan al purgatorio allí donde pecaron, no. Entonces, esto es una advertencia importante. Entonces, no hay obstáculo para que Dios, por un designio secreto suyo, pueda castigar de un modo especialísimo a ciertas almas, pero no para las otras. Además, esto sucede también, ¿no es cierto?, en la vida civil. Entonces, hay personas que son castigadas, ¿no es cierto?, y que sufren su pena en una prisión común, por así decir. Y hay otras que las han sido puestas en prisión en un barco, o en una isla, en una prisión que está en una isla. Y hay otros que sufren prisión domiciliaria. Entonces, todas, justa o injustamente es otra cuestión, pero todas están purgando una cierta pena, pero no todas en el mismo lugar. Y dentro de la misma cárcel, no todos los allí encerrados están en el mismo lugar. Hay sectores distintos en las cárceles, según tengo entendido. Gracias a Dios nunca estuve adentro de ninguna, pero tengo entendido que hay lugares distintos. Entonces, bueno, Dios puede establecer eso también, pero que hayamos conocido por una revelación privada que tal o cual alma pasó su purgatorio en tal o cual lugar, eso no implica que eso es lo común para todas. Importante, de un caso particular no se puede sacar una generalidad. Eso es una regla de lógica. Además, semejantes revelaciones, aunque muy dignas de respeto, no constituyen ningún artículo de fe. Y al respeto que yo les debo, que les debemos todos a esas revelaciones, a causa especialmente de la dignidad y de la santidad de la persona que las tuvo,
o que las hizo, eso no es razón suficiente para que le prestemos una fe ciega y lo apliquemos a todo el purgatorio o a todas las almas que están en el purgatorio. Entonces, tenemos ya varios principios en cuanto a la duración, en cuanto al lugar. Bueno, admitidos esos principios, en los que universalmente y sin discusión hay un perfecto acuerdo más o menos entre todos los teólogos y todo el mundo, no va a surgir un obispo de Kent con ciertas apariciones de allá, que va a decir cosas distintas, ¿no es cierto? O con Valtorta, bueno. Entonces, admitidos estos principios en los que universalmente y sin discusión hay casi un perfecto acuerdo en todo el mundo, vamos a ver las diferentes opiniones que suelen citarse sobre este tema. Primera opinión, dice que la casi totalidad de los teólogos califica de temeraria, dice que las almas no permanecen sino muy pocas horas en aquella cárcel de fuego. O sea, muy poco tiempo. Esto en cuanto a la duración, muy poco tiempo. Eso es temerario afirmarlo. Otra opinión, sostenida aún por hombres de gran saber, es que la que enseña que la duración de las penas del purgatorio puede llegar a lo más a 1 año o 2. Porque dicen ellos, ¿cómo no considerar tormento larguísimo el espacio de 2 años en medio de llamas? ¿Y por qué 2 años y no 6 meses? Entonces es ridículo aplicar eso. Ya de por sí tendríamos que aplicar diferentes grados de fuego o de calor o de calorías, porque si hay diferentes pecados a purgar, diferentes penas a saldar, el mismo fuego no va a ser igual para todos. Entonces, como máximo establecer 2 años, ¿de dónde lo sacan? La tercera opinión es atribuida a Domingo Soto. Domingo Soto ya es un teólogo importante, estuvo en el Concilio de Trento, no es cualquiera, pero vemos también cómo los autores, los exégetas, los teólogos, por muy dignos de confianza, a veces dicen cosas que no va. Bueno, Domingo Soto sostiene que ningún alma de la iglesia purgante puede ser atormentada por un espacio mayor de 10 años. ¿Y de dónde lo saca? ¿Qué sé yo? Claro, o sea, estas son las palabras de él. Dice, es preciso poner como una especie de límite a la rigurosa justicia de aquel bondadoso Señor que hace todas las cosas con número, peso y medida, y que lo dispone todo con tanta suavidad. Dios mío, 10 años de atrocísimos tormentos. ¿No es esto un espacio de tiempo larguísimo, un número de días y de momentos interminables, un peso harto abrumador? ¿Y 9 años y medio? ¿Por qué agregar 6 meses? Por eso. Entonces, todo va, ¿no es cierto?, en detrimento de todo eso. Entonces, lo más común, sano, ¿no es cierto?, ¿cuánto dura el purgatorio? Tanto cuanto sea necesario. Creo que tratamos de ponerle nosotros un límite porque somos finitos. Dios, al ser infinito, por ahí sí, bueno, él tiene otra medida. El caso de la niña esta que habla, amiga de Lucía, que la Virgen le dice que va a estar hasta el fin del tiempo, bueno, es el mejor ejemplo. Entonces, justamente santos y de peso afirman que habrá almas que permanecerán larguísimo tiempo, acaso siglos, en el purgatorio. San Cipriano, obispo de Cartago, no teme afirmar que habrá almas las cuales permanecerán hasta el fin del mundo. O sea, San Cipriano, que no conoció las apariciones de Fátima, se atrevía a decir ya lo dijo. Habrá almas que estarán hasta el fin del mundo. Porque hay personas que merecen ser castigadas durante un largo periodo de tiempo, no tanto por la naturaleza de las culpas cometidas, porque ¿qué habrá hecho esa niñita para estar hasta el fin del mundo en el purgatorio?, uno se pregunta. Una niñita de la edad de Lucía, o sea, tenía 10 años más o menos, pongamos 11, 12, perdida allá en Cova da Iría, sin televisión, sin internet, sin cine, sin radio, sin Bataclan, ¿qué pudo haber hecho para merecer estar en el purgatorio hasta el fin del mundo? ¿Qué pecado pudo haber cometido? De los 10 mandamientos que están, ¿no es cierto? Entonces San Cipriano decía, hay personas que merecen ser castigadas durante un largo periodo de tiempo, no tanto por la naturaleza de las culpas cometidas,
cuanto por la facilidad con que las cometieron, por lo inveterado de sus malas costumbres y por la poca diligencia que pusieron en corregirse y hacer penitencia. Entonces, no digan, a mí no me va a pasar porque son mis pecadillos. No tanto por la naturaleza de las culpas cometidas, cuanto por la facilidad con que las cometieron, por lo inveterado de sus malas costumbres y por la poca diligencia que pusieron en corregirse y hacer penitencia. A ver si una mamá me entiende, y si las mamás se entienden. Tienen 2 hijos, y hay uno que todos los días y todo a lo largo del día, con faltas prácticamente insignificantes, pero desobedece y le hace renegar, y le hace renegar, y le hace renegar, la fastidia, nunca se arrepiente suficientemente, o se arrepiente sin verdadero arrepentimiento y vuelve a recaer, y el otro prácticamente no peca nunca, no falta nunca, no desobedece nunca, y un día, comete una desobediencia grave, pero inmediatamente se arrepiente, llora, viene y le pide perdón, y le pide, dame una penitencia porque me lo merezco. ¿A cuál de los dos va a castigar más en definitiva la madre? ¿Al primero o al segundo? Y evidentemente que al primero. Por más que la falta, esa única falta del otro fue más grave si se quiere, pero el arrepentimiento inmediato y el pedir penitencia, qué sé yo, el reparar la culpa inmediatamente después cometida. Eso lo entiende hasta una mamá. Y y Dios es más que una mamá. Es preciso, exclama San Agustín, que el castigo del pecado exceda en duración al tiempo invertido en cometerlo. Esto también vale para la eternidad del infierno. ¿Cómo Dios va a castigar con una eternidad un pecado que yo tardé 10 segundos en cometer? No es el tiempo que uno empleó en cometer el que se castiga, sino la gravedad. Y la gravedad es infinita, porque el pecado mortal es infinito, porque se mide por la naturaleza de la persona ofendida y no de la naturaleza del ofensor. Entonces, eso ha de ser tenido bien en cuenta. Era preciso, exclama San Agustín, que el castigo del pecado excediera en duración al tiempo invertido en cometerlo, para que el temor del castigo sirviera de saludable freno al pecador. Ateniéndonos a estos principios, ¿cuántos años no deberá permanecer en el purgatorio una persona que, durante su vida, cometió sin escrúpulos millares y millares de culpas que ella consideraba ligeras y por las cuales no hizo penitencia? Y ahí vamos viniendo. Entonces, ¿cuántos años deberá permanecer en el purgatorio una persona que durante toda su vida cometió sin escrúpulos millares y millares de culpas que ella consideraba ligeras y por las cuales no hizo ninguna penitencia? He aquí cómo viven la mayor parte de los hombres. Cometen sin escrúpulo pecados y más pecados veniales, y también cometen muchos mortales. No faltan tampoco quienes llevan una vida licenciosa y continúan en sus desórdenes hasta que se caen de viejos. Y como decía Monseñor Lefebvre respecto de las prostitutas en África, cuando ya llegaban a cierta edad y no podían trabajar, tenían que jubilarse, y los negritos decían, porque volvían después a la práctica de los sacramentos, decían, estas no abandonaron el pecado, el pecado las abandonó a ellas. Entonces acá lo mismo. Entonces pecan hasta que no abandonan el pecado, ya están, ya el pecado los abandona a ellos. Entonces, ¿cómo viven la mayor parte de los hombres? Así, cometen sin escrúpulo pecados, se caen de viejos, y entonces ya por la debilidad de sus muchos años, o por los pecados, los hábitos profundamente arraigados, no les es fácil entregarse a la penitencia, y mueren así. Entonces, ¿cuánto va a durar el purgatorio? Tanto cuanto. Entonces, como conclusión, en lo tocante a la duración de las penas del purgatorio, no podemos afirmar nada de preciso. Solamente Dios sabe lo que ni a la misma Iglesia, a su esposa, Él le ha revelado aún. Ni a la Iglesia se lo reveló. Es un secreto que permanece para nosotros todavía desconocido. No hay impedimento, por tanto, en suponer, como ya lo hemos indicado, que algunas almas no harán más que desflorar aquellas llamas de expiación, pasarán un ratito. Otras deberán permanecer en ellas durante largas horas, días, meses, años o siglos, y algunas hasta el fin del mundo.
Entonces, he aquí por qué es muy recomendable como santísima y saludablísima práctica de establecer, por ejemplo, las fundaciones de misa a perpetuidad. Todo esto Pablo VI lo suprimió. O sea que aquellos que habían previsto en vida dejar estipendios de misas hasta para siempre, a perpetuidad, además de cambiar la misa nueva, ¿no es cierto?, poner la nueva por la vieja, por la antigua, además suprimió eso de las fundaciones de misa. Entonces la gente que habían adelantado el dinero, los estipendios, ya no rezan. Las órdenes religiosas y demás a quienes se les habían encargado esa misa, no las siguen rezando. Literalmente los han estafado. Entonces, ese era un poco el sentido de decir, bueno, yo no sé si mis amigos van a pedir o no misas por mí, me adelanto y yo ya dejo el que se celebre misa, no sé, una vez por mes, una vez por semana para mí, y bueno, y adelantaban los estipendios, etcétera. Pregunta importante que se puede estar: ¿las penas del purgatorio disminuyen al paso que se van acercando a su fin? Esto no lo han formulado, pero bueno. Y aquí también debemos confesar que nuestra ignorancia es supina. No sabemos. Pero ateniéndonos a lo que enseñan los teólogos acerca de esto, de algunas revelaciones privadas, etcétera, en cuanto a lo que mira la pena de daño, o sea, la privación de Dios, la visión de Dios, esta disminuye siempre en el sentido de que las almas, viendo aproximarse momento por momento el término de su libertad, tienen motivo de repetir lo que decía Santa Teresa al escuchar las campanas, cada hora. Había en aquel entonces en los pueblos, cada hora sonaba la campana. Ella al escuchar daban las 11, las 12, hora amorosa, cuán grata me eres al advertirme que me hallo una hora más cerca de ver a mi Dios. Entonces, en cuanto a la pena de daño, sí, a medida que se va acercando, en cierto modo, yo digo que disminuye y crece. Claro. Porque cuanto más cerca está, también tiene más ganas de estar. Por lo que se refiere a la pena de sentido, hay disparidad de criterios entre los doctores. Unos admiten que las oraciones de los vivos pueden disminuir la duración de las penas, añaden no obstante enseguida que de ninguna manera pueden disminuir la intensidad, etc. Otros, por el contrario, opinan que tanto la duración como la intensidad de las penas disminuyen y se aligeran al paso que se ofrecen sufragios por las almas de los difuntos, etc. Todo eso, de todos modos, nos lleva a nosotros constantemente a seguir rezando por las almas del purgatorio. Viene ahí todo el tema de la comunión de los santos, las maneras de sufragar por las almas del purgatorio. Bueno, no son infinitas, pero tenemos muchísimas maneras de sufragar. La más importante, por supuesto, de las primero y principal, la condición para ganar indulgencias o ofrecer sufragios por las almas del purgatorio: indispensable estar en gracia de Dios. Haga lo que haga, ofrezca lo que ofrezca en pecado mortal, no sirve para las almas del purgatorio. Entonces, condición: se fatigan inútilmente los que hacen obras personales. Por supuesto, si yo ofrezco una misa, sí, la misa tiene valor por sí misma, pero si ofrezco una comunión, no. Todas las obras que... Si hago penitencia, no. Si rezo una novena, la hago yo la novena, no. Entonces, tengo que hacer un sufragio acepto a Dios, que Dios pueda aceptar. Entonces, tenemos la Santa Misa, tenemos la comunión, tenemos la oración, tenemos novenas y demás, oraciones indulgenciadas, la penitencia, la limosna, las indulgencias, o sea, todas esas obras indulgenciadas, y por último, el acto heroico de caridad de las almas que se ofrecen como víctima por las almas del purgatorio. Está la cofradía del purgatorio, ¿no es cierto? Las almas del purgatorio tienen todas esas prácticas. Preguntas que había ahí que quedan medio colgadas. Bien, si las almas del purgatorio están salvas ya, solo están pagando su pena. ¿Por qué hay una oración que dice que las libre
de caer de las manos del enemigo. Bueno, la oración no es por las almas del purgatorio, sino por los difuntos. Sí. Líbralos del tártaro y demás, es por las almas de los difuntos, que no sabemos nosotros si se han salvado o no. Acá se dice, si las almas del purgatorio están salvas, entonces, si se refiere exclusivamente a las que ya se sabe que están salvas, bueno, evidentemente que no es esa la oración. Ahora, la mayoría de las oraciones, o por no decir todas, incluyendo las que están en el canon, es por las almas de los difuntos, Claro, no por las almas que están en el no purgatorio. sabemos en qué estado están. Si ustedes fijan, dice todos los difuntos. Entonces, como yo no sé en qué estado está y le estoy aplicando esa oración hoy por hoy en día, bueno, es eso. La oración no es por las almas del purgatorio, sino por las almas de los difuntos. ¿Vale más rezar por un alma de una persona que todavía vive o por una de un difunto? Bueno, esa es una pregunta de las que formulan, ¿no es cierto?, nuestros amigos a través de las redes. Entonces, ¿vale más rezar un alma, una misa, o rezar en general, un rosario, una misa, lo que fuese, por el alma de una persona que todavía vive o por la de un difunto? Bueno, depende. Evidentemente que si rezo por el alma de un difunto que me ha dado a mí antes de morir todos los indicios de que se salvó, y tengo, digamos, por así decirlo, ¿no es cierto?, tengo solamente el dinero necesario para ofrecer una misa. Pues si no, la pregunta no tiene sentido, ¿no? Claro, no. O rezo tanto por uno como por otro. Tengo solamente el tiempo suficiente necesario para rezar un rosario o para rezar esta novena, no sé. Y la tengo que aplicar o a una alma o a otra. Entonces depende. Si me consta, ¿no es cierto?, más o menos dejó indicios de que se salvó, que está en el purgatorio, bueno, evidentemente que está sufriendo mucho, que yo, pero bueno, a la larga se va a salvar. En cambio, tengo esta que tengo todos los indicios que está en pecado mortal. Y si muere en ese estado, y sobre todo si está, digamos, delicada, puede ser que tiene un cáncer, qué sé yo, no es terminal, pero tiene un cáncer, y bueno, primero tengo que rezar para esa, para que se convierta, salga del pecado mortal esta. Pero también en esto está la cuestión de caridad. Entonces, a mí me obliga más el alma de mi padre, o de mi hermano, o de mi hijo, que la del vecino. Hay un orden también en la caridad. Obvio. Entonces, cuando a mí me vinieron a pedir una misa por al día siguiente que había muerto Juan Pablo II. Dije, no se la voy a rezar, le dije. Y se escandalizó la persona, le digo, veo que usted se escandaliza. Sí, le digo, mire, hasta el día de ayer me prohibió rezar esta misa él. Hasta el día de ayer me prohibió rezar esta misa. Ahora, si está en el purgatorio, comprenderá el valor de esta misa. Porque se le están diciendo misas nuevas en todo el mundo. Entonces comprenderá el valor de esta misa y que las otras no valen. Entonces que espere un poquito. Porque a mí ya me lleva 25 años sin poder decir esta misa. Además le digo, ¿usted alguna vez se le ocurrió ofrecer una sola misa por todas las almas de sumos pontífices, buenos, santos, pero que están en el purgatorio todavía? De buena doctrina, pero que todavía están en el purgatorio por la razón que fuese. No, nunca. Ahí se da cuenta, le digo, usted me viene a pedir esta misa, pues estuvo ayer pegada a la nariz en la televisión, o la oreja en la radio, está sentimentalizada. Entonces, si usted quiere, yo le ofrezco una misa por el alma de las almas de los sumos pontífices que están en el purgatorio en este momento. Y si el Juanpi está ahí, bueno, le tocará una parte. Y si no está, no perdemos una misa. Bueno, me dice. Claro. Y listo. Entonces, vale más rezar por un alma de una persona que todavía vive por la de un difunto. Y depende. Depende de las circunstancias de uno, depende de las facilidades de uno. Y las obligaciones que tiene uno con un alma o con otra. Otra pregunta. ¿Es lo mismo celebrar una misa gregoriana que celebrar 30 misas espaciadas a lo largo del tiempo? No. Entonces, la misa gregoriana son 30 misas seguidas. De modo tal que, sí, con más razón si es por culpa del sacerdote, ¿no es cierto? Pero aunque sea sin culpa del sacerdote, se interrumpe y hay que empezarla de vuelta. Ahora, la gregoriana no necesariamente tiene por qué ser celebrada por el mismo sacerdote, entonces se pueden poner de acuerdo. Por supuesto que no pueden rezar los tres al mismo tiempo, y en 10 días la termina, no. Claro. Pero puede rezar 10 uno, 10 otro, 10 otro, pero no es lo mismo. No es lo mismo, o sea,
Más habrá que ver exactamente qué valor, o sea, y qué valor hay que adjudicarle a esa tradición de San Gregorio, de las 30 misas seguidas, que sé yo, pero bueno, si son 30 misas seguidas, son 30 misas seguidas. No hay con quién. Es lo mismo que se decía, bueno, es lo mismo rezar esta oración de esta novena los 9 días seguidos que rezar las 9 meses a lo largo del mes. Y bueno, no es una novena, y yo no voy a obtener los frutos de la novena. Voy a obtener frutos, pero no exactamente los mismos que si hubiese sido la novena. Voy a obtener lo mismo que está prometido para los 9 primeros viernes de mes o los primeros 5 sábados de mes, si lo hago en 9, o sea, un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, y no, son 9 viernes seguidos. Está establecido así y yo me tengo que atener a eso. Ahora, que por H o por B yo no tengo misa todos los primeros viernes de mes, la tengo cada 2 meses nada más. Y bueno, Dios sabrá. En definitiva, que yo estoy en una situación en la inhóspita trinchera y que tengo misa o no tengo nunca misa el primer viernes de mes. Y bueno, entonces yo hago una comunión espiritual todos los primeros viernes de mes y bueno, Dios a lo mejor me da más gracias que aquel que va y comulga con una cierta ligereza, con una cierta tibieza los primeros viernes. Pero bueno, en principio no es lo mismo. En cuanto a las indulgencias que existen para las almas del purgatorio, muchas de ellas, o todas creo, tienen como una de las condiciones rezar por las intenciones del romano pontífice. ¿Cómo puedo cumplir con tal condición los que no reconocen como papa el que ocupa la sede de Roma? Bueno, esto lo hemos dicho 500.000 veces, no se trata de las intenciones del sumo pontífice reinante en este momento. Entonces, esas intenciones del romano pontífice están establecidas por la moral. No me acuerdo ahora exactamente, pero en Radio Cristiandad está cuáles son, pero es por la propagación de la fe, contra los enemigos de la Iglesia, por los príncipes cristianos, etcétera. Entonces ya están establecidas, no son las del romano pontífice, sino las del pontificado romano, si se quiere. Entonces, cuando uno reza para ganar las indulgencias, sucedería exactamente lo mismo. O sea, puedo rezar el rosario y obtener las indulgencias después que se murió el Papa, o sea, se murió San Pío X el 20 de agosto de 1914, hasta que fue elegido Benedicto XV. No se podían ganar indulgencias, pues no se podían rezar por las intenciones del romano pontífice. No son las intenciones de San Pío X ni de las de Benedicto XV. Son las intenciones del romano pontífice o del pontificado romano que ya están establecidas por la moral. Más allá de que yo me las acuerde o no, más allá que las tenga en cuenta o no, cuando yo rezo por esas intenciones y no por las intenciones buenas o perversas del romano pontífice. Está bien. Otra pregunta. Dice, yo vivo 100 metros del cementerio parroquial y se me facilita enormemente visitarlo diariamente para hacer obras de piedad por los difuntos allí enterrados. Quisiera tomar nota de prácticas concretas de devoción e indulgencias que existen para visitar a los cementerios, si es que existen porque he algo escuchado. No sé si incluso pueda llevar agua bendita y rociar algunas tumbas, etcétera. Creo que puedo ayudar mucho a estos fieles, pero quiero hacerlo haciendo un uso de los recursos y sacramentales más propios autorizados para las indulgencias por la Iglesia. No, normalmente la visita es con oraciones, ¿no es cierto? Entonces, insisto, todo esto fue modificado, pero bueno, uno siguiendo la práctica tradicional de las visitas a los cementerios, basta asistir al cementerio y rezar. Puedo rezar por las almas que están en este cementerio, por todas las almas de los fieles difuntos. Puedo rezar rosario, puedo rezar simplemente un Padre Nuestro, 3 Ave María, un Gloria. El llevar agua bendita o no va a servir a estimular más mi devoción y demás, pero no es eso lo que en realidad va a ayudar a las almas del purgatorio. Y por supuesto que no es lo mismo rezar en mi casa que rezar en el cementerio. Obviamente. Entonces, pudiendo ir al cementerio, y de hecho en la octava de los fieles difuntos, para ganar las indulgencias, justamente está la visita a los cementerios. De los cementerios. Otra pregunta, vamos terminando. Sí, ya vamos, quedan poquitas. Un masón y comunista murió tras recibir los sacramentos luego de 40 años de no frecuentarlo. ¿Hay algún medio especial o diferente mediante el cual yo pueda auxiliar? Bueno, lo mismo. O sea, evidentemente yo puedo
llegar a la conclusión que después de tanto tiempo de no practicar los sacramentos, de no recibir los sacramentos, bueno, tendrá, y aparte siendo masón y comunista, tendrá bastante para purgar. Y puede ser que no. Todo depende. Puede ser que su acto de contrición, su acto de amor y demás, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Puede ser un San Dimas, ¿no es cierto? Bis. Eso nosotros no lo sabemos. O puede ser que tenga que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Entonces, murió el masón y comunista después de no haber recibido los sacramentos durante 40 años. ¿Hay algún medio especial o diferente? No, los medios son los mismos. Para todas las almas se aplican los mismos medios. Son los mismos. El valor de una misa es infinito y es el mismo. Llegamos a la parte de los agradecimientos de las almas. Esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto? O sea que es muy importante porque las almas del purgatorio son agradecidas. Entonces ahí viene toda la cuestión, es si nos ayudan, si nos recompensan, por así decir, si nos retribuyen todo lo que hemos hecho por ellas, estando todavía en el purgatorio o desde el cielo. Y ahí viene la cuestión de si las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros, almas que estando en el purgatorio conocen o perciben la oración de la iglesia militante, o si no las conocen, sino una vez que son llevadas al cielo. Otra pregunta, la gente suele decir, yo rezo a las almas del purgatorio, si es correcto, ¿no sería correcto rezar por ellas en vez de rezarles a ellas? Hay personas que les rezan pidiendo favores. Bueno, entonces, en cuanto a las revelaciones privadas, nos dan a entender de que muchas veces se aparecieron almas del purgatorio para agradecer, estando todavía en el purgatorio, otras que agradecen inmediatamente de haber salido y de haber llegado al cielo. Hay también, en base a las revelaciones privadas y a los santos, santos canonizados y santazos, ¿no es cierto?, que se encomendaban a las almas del purgatorio y demás. Bueno, todo eso es cierto, y todo eso forma parte de la comunión de los santos. Entonces, lo que es certísimo que las almas del purgatorio, por las cuales yo de alguna manera, nominalmente o in genere, sin saber yo, pero gracias a mis oraciones, a mi sufragio, mis penitencias, mis ayunos, mis limonas, etcétera, ayudé a salir del purgatorio, una vez que estén en el cielo, van a interceder por mí. Yo lo sepa o no, las conozca o no las conozca. Si yo ayudé a un alma a salir del purgatorio, esa alma desde el cielo va a ayudarme a mí, va a interceder por mí. Si ya intercede o no desde el purgatorio, eso es discutido. Algunas apariciones privadas dan a entender que sí, por lo cual entonces sería, digamos, correcto, por así decir, o acertado el rezar, el encomendarse a las almas del purgatorio, pedirle gracias a las almas del purgatorio. Yo personalmente pienso que en el estado en el cual se encuentran es una falta de respeto el pedirles, estando en el purgatorio, pedirles intercesión a ellas. Distinto decir, bueno, si con mi oración, con mi misa, consigo que salgas antes, que yo, bueno, acuérdate de mí, o una vez que esté en el cielo, obténme tan gracia de Nuestra Señora, de nuestro Señor, bueno, pero estando en el lugar de sufrimiento, pedirle yo que me ayude a mí, en vez de ayudarla yo a ella, a mí personalmente me parece una falta de respeto. Entonces yo prefiero no hacerlo. Claro. Y prefiero que las almas de la iglesia militante recemos y apliquemos sufragios por las almas de la iglesia purgante y nos encomendemos a la intercesión de las almas de la iglesia triunfante. Eso para mí es el orden. Más allá que, insisto, apariciones privadas pueden probar que existe aquellos que han rezado a las almas del purgatorio y estando todavía en el purgatorio intercedieron y obtuvieron grandes milagros y lo que fuese. Claro, acá preguntan por qué Santa Catalina de Génova dice que las almas del purgatorio obran más milagros aún que los propios santos, teniendo en cuenta que ellas no pueden hacer nada por sí mismas. Primero y principal, lo estoy buscando y no lo encontré en el Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova. Esa, así tal como está esa idea, no la encontré. No es tan largo, son, no sé, 11 páginas me parece. Incluso con el buscador puse milagro, ni siquiera aparece la palabra milagro en el tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova. De todos modos, así como está formulada, podría entenderse, ¿no es cierto?, que una vez que salieron del cielo.
del purgatorio una vez que llegaron al cielo, sin ser Santa Teresa o Santa Teresita, o sea, es una santa desconocida, y sin embargo, bueno, siempre sería en un caso particular. Sería en un caso particular. Hay, insisto, revelaciones privadas y demás, o sea, en el sermón 9 que nosotros hemos publicado en Radio Cristiandad, de todo este mes de noviembre, en el sermón 9, leemos ahí: la gratitud es tan propia de las almas del purgatorio que nunca se han dejado ni dejarán exceder del amor y beneficencia de sus devotos. Quien pues, ateniéndose a la generosa gratitud de las almas para con sus devotos y a la heroica caridad de ellos para con ellas, quien digo no exclamará: oh almas santas, cuán agradecidas sois a vuestros devotos, oh afortunados devotos, cuán favorecidos sois de las almas. Ah, use el Señor con vosotros de misericordia, así como las usasteis con los difuntos. Provechos sin número que nos vienen de los sufragios que se hacen por los difuntos, leemos ahí. Los sufragios son a las almas unos estímulos para colmar de beneficios a sus devotos en esta vida. Oh, cuán a menudo, al solo acordarse de la necesidad o del peligro de alguno de sus bienhechores, se sienten ellas movidas a socorrerles con tanto amor que todos los hierros y cerraduras de la prisión no bastan a detenerlas para que, aunque sea arrastrando cadenas, no salgan y aparezcan. O sea, refiriéndose, evidentemente, el padre capuchino, a revelaciones privadas. De aquí, supuesto el poder que Dios alguna vez les da. Salen fuera en persona, visten cuerpos, se muestran visiblemente a sus amados y emprenden por ellos cosas dignas de admiración. Curas milagrosas, entonces pone ejemplos. Guillermo de Colonia: pretendéis socorros. Hubo en Sevilla aquel famoso Sandoval. Pretendéis consuelos o descansos. Permanece todavía en la fama la venerable Madre Francisca del Sacramento, Carmelita Descalza, etc. Mas ¿quién de vosotros no ha leído en San Gregorio o en San Pedro Damiano los grandes prodigios obrados a favor de los vivientes por Severino y Pascasio, aún detenidos en el purgatorio? Pero ¿qué digo leído? ¿Cuántos de vosotros en 1000 casos repentinos os sentís admirablemente socorridos con una pronta ayuda, admirando el beneficio sin advertir la mano? Pues si tienen este corazón en la cárcel, ¿cuál será el que tendrán en la libertad? Si tanto pueden los ruegos de las prisioneras, ¿qué serán las súplicas de las reinas? ¿Qué no podrán por vosotros, no ya llorosas en las cadenas, sino alegres sobre el trono? Etcétera. Y ahí seguimos viendo lo de la comunión de los santos. Entonces, hay personas, yo las conozco, ¿no es cierto?, que le piden a la alma del purgatorio que la despierten, entonces no ponen el despertador. Ah, bien. Yo, sinceramente, teniendo el despertador, prefiero poner el despertador. Sí, un poquito. Entonces, llegado el caso de que por H o por B me olvidé el despertador y sí o sí me tengo que despertar, y bueno, puedo invocarlas. También podría invocar un santo, o directamente a la Santísima Virgen. O sea que, si me puede despertar un alma del purgatorio, no me va a poder despertar la Virgen. Y si Dios quiere que me quede dormido, me quedaré dormido igual, ¿eh? O sea que, ojo que no entre la superstición en todo esto. De aquí que con mucha razón, sigue el santo, el capuchino San Agustín dice: ¿deseas, hombre, que Dios tenga misericordia de ti? Ten tú misericordia de tu prójimo, tanto recibirás en la otra vida, cuanto harás en la presente. Haz oración por los difuntos, pues todo lo que se hace por ellos vuelve a utilidad nuestra. Y San Ambrosio añade: todo lo que se da por los difuntos por título de piedad redunda en nuestro mérito y después de la muerte lo hallaremos duplicado. Bueno, y viene toda una cuestión, ¿no es cierto? Ahí el padre Rosa Marín tiene también toda una parte sobre si pueden interceder por nosotros o no. Bueno, vamos llegando al final, vos tenés que ir ya a trabajar, así que... No, sí. Ahí está dispensando, mi jefe está enviando WhatsApp. No, pero ya la cortamos. Quedaron ahí unas preguntas, pero ¿qué son los fantasmas? Bueno, ahí tiene que ver toda la cuestión del espiritismo y la evocación de los muertos. Ojo con eso, los fantasmas, lo más probable que sean o almas del purgatorio que están penando y que piden oraciones y demás. Puede ser que sean almas del purgatorio. Entonces, compré una casa, yo sé que acá hubo un asesinato, dicen, qué sé yo, escucho ruido. Bueno, ofrezco una misa por las almas del purgatorio, por el alma de ese que fue asesinado en esta casa, o por los que vivían en esta casa. Muchas veces termina el ruido.
Si es el demonio, también va a terminar si ofrezco la misa, si rezo, si hago bendecir la casa, entronizo el Sagrado Corazón y demás. Bueno, pero almas que ven pasar como sombras y demás, y bueno, sí pueden ser almas del purgatorio, que revisten un cuerpo, o directamente que Dios permite que los ángeles o lo que fuese formen un cuerpo con las mismas facciones de la persona amada o querida, pero normalmente es para que yo rece. La finalidad no puede ser otra, sino para qué se van a aparecer, o para hacerme salir del pecado. Siempre para un acto de contrición, o de piedad. O de piedad. Pero entonces, en fin, ojo, está todo lo referido entonces al espiritismo, a la evocación de los muertos, sobre lo cual podemos ver en otro momento. Y quedan dos preguntas. Quedan dos preguntas ahí un poco fuera del tema del ¿no? purgatorio, ¿no? Los bebés que han muerto sin bautismo y van al limbo, ¿qué pasa con ellos en la resurrección de los muertos? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Se quedan en el limbo. ¿Qué pasa con ellos? Hasta el momento del juicio final gozan de una felicidad natural, exactamente la misma que hubiese tenido el hombre de no haber sido elevado al orden sobrenatural. Entonces, tanto su inteligencia como su voluntad va a conocer y amar a Dios naturalmente. O sea, no va, por ejemplo, a conocer la Santísima Trinidad, porque eso se conoce por la revelación. Entonces, gozará de una felicidad natural hasta el día del juicio. El día del juicio va a conocer que podría haberse salvado y que de hecho no se salvó, o sea, que podría ser bienaventurado. Pues no está condenado, pero tampoco está salvado. Decimos bienaventurado. Va a saber que existe la bienaventuranza eterna, que podría haber gozado de esa bienaventuranza y de hecho no la goza. Entonces, su felicidad natural se va a ver un tanto empañada ante ese conocimiento. Pucha, podría haberme salvado y no me salvé. Podría ser bienaventurado y estoy acá en el limbo. Con una felicidad natural que es infinitamente distinta a la felicidad sobrenatural. Y otra pregunta que por ahí causa un poco de confusión. No sé si habla de Castellani o de Castellano. Sí, la pregunta no. Sí, dice, se entiende que quien muere en pecado mortal se condena, aunque haya tenido una vida piadosa. Castellano, ahí es donde entra la duda, en una de sus prédicas dice que cree que no es así. ¿Por qué lo dice? Bueno, si se trata del padre Castellani, hasta donde yo tengo conocimiento, el padre en esa prédica dice que, concretamente dice que por un solo pecado mortal, o lo que da a entender, que por un solo pecado mortal se merece en infierno, lo cual es lo que enseña la teología, pero que él duda de que haya en el infierno quien esté por un solo pecado mortal, lo que quiere decir que debe tener varios y no uno solo. Eso es lo que a mí me parece que es lo que él dice, ¿no es cierto? Ahora no sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero insisto, más allá de lo que diga Castellano, Castellani o Trincado, porque sí, Trincado también dice cualquier cosa, un solo pecado mortal no satisfecho, o sea, que no haya atrición con intención de ir a confesarme, verdadero acto de contrición, y con más razón, mediante el sacramento de la confesión, el alma que muere en pecado mortal, aunque sea un solo pecado mortal, va al infierno. Ahora, si ese pecado mortal es el primero y el único de toda la vida, o es el primero y el único después de haber recuperado el estado de gracia, y después de chiquicientas confesiones y chiquicientos pecados mortales, por el único que se va al infierno es por ese. Los otros están perdonados. Ahí entrará el tema de si Dios tiene previsto o no cuántos pecados mortales está dispuesto a perdonar. Entonces, si Dios me está dispuesto a perdonarme nada más que 10, y evidentemente que cuando cometa el 1/10, me voy por el 1/10, pero también por los 10 antes cometidos, que llenaron el cupo. Pero en concreto, al infierno estoy por ese único pecado mortal, y el castigo va a ser por ese único pecado mortal y no por los otros 10. Pero entonces, a mí, si la pregunta, por eso no entiendo, él dice que él cree que no es así. No es que no cree que por un solo pecado se merezca el infierno, sino que él cree que en el infierno no hay nadie con un solo pecado mortal, sino con muchos. Eso es lo que me da a mí la impresión. Ahora no sé si se refiere al padre Castellani, a Castellano, y tampoco concretamente qué es lo que dice la... Entonces, si hay algún castellano que dice que por un solo pecado mortal no se merece el infierno, anatema sit. No es católico eso.
Ya de un vamos, ya no... Sea castellano o castellani. Muy bien, padre. Bueno. Hemos terminado de estos especiales del día miércoles. No, vos los empezás ahora a las 2. Esos son otros especiales. es otro programa ese. Padre, hoy día misa a las 19. Mesa a las 19, si me dejan, si las confesiones son normales. Bueno, está prevista a las 19 en el oratorio Nuestra Señora de la medalla, no, la María Auxiliadora de Jorge Mario Calderón, barrio Faicap, si me acuerdo mal. Muy bien, padre. Realmente la ubicación suya está bien. Se ruega a los que vayan a participar de las confesiones o de la confesión que sean puntuales al menos una hora antes. Bueno, Padre. Dios mediante, nos vemos mañana. Estará Luis Ya para mañana. los especiales, que todavía no sé exactamente a qué lo vamos a consagrar, pero bueno, Especiales normales. los normales, estos han sido... Especiales. Vos, si querés venir, por supuesto, mañana estás invitado de vuelta, como quieras. Me va a dejar. Pero desde ya te agradezco mucho que me hayas acompañado, no me hayas dejado solo. Y bueno, y espero que para nuestros amigos haya sido el agrado de escuchar la grata voz de don Federico Me va a poner. Ledesma. Me va a sonrojar, padre. Te voy a sonrojar, estás Sí. como la camisa, por lo menos esas rayas rojas. Desde Bueno, México le mandan un saludo y agradecen los especiales. macanudo. Así que, si Dios quiere, nos estamos despidiendo hasta mañana. Germán, muchísimas gracias. Bueno, Padre. les mando la bendición a todos, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen los acompañe y el buen San José los bendiga, los guarde en todas sus empresas, emprendimientos, actividades familiares y personales. Hasta mañana, si Dios quiere. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.